Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a Guido Egas, activista social, con quien vamos a conversar sobre las perspectivas que se dan en estas nuevas elecciones y qué se podría venir. Estimado Guido, muy buenos días, bienvenido a Café Sin Rosca. Hola, muy buenos días, un gusto saludarte. Es para mí un placer estar aquí en Café Sin Rosca. Muy buen día. Buenos días, Guido. Bueno, ¿cuál crees tú que pueda ser la actitud del pueblo ecuatoriano en estas elecciones? Mucho se habla de que el correísmo podría retomar el poder, otros dicen que no la tienen tan segura, hay mucha división en la derecha. ¿Cómo ves tú el panorama político? Sin duda, mi estimado amigo, quien tiene en sus manos la decisión en esta nueva etapa democrática de nuestro país es precisamente el pueblo ecuatoriano. Yo considero que somos cada uno de nosotros testigos de la difícil situación que está viviendo día a día nuestro pueblo. Estamos dentro de una crisis estructural, es decir, una crisis que ya solamente hay que sumarle a alguna desgracia natural más, porque en el tema de crisis económica, crisis política, crisis de seguridad, crisis de cultura, cada vez el pueblo ecuatoriano se ha sentido más golpeado. En función de esto, yo creo que todos tenemos en nuestras manos el derecho y el deber de tener un voto muy consciente. En nuestras manos está el salir de esta dura situación en la que nos encontramos, y yo creo que el escenario que se presenta, como bien mencionas, es un escenario en el que la derecha está empezando a fragmentarse. Tienen ya varios candidatos que han propuesto. Incluso yo creo que esto es el resultado de que este modelo neoliberal poco a poco va perdiendo vigencia. Yo tengo la esperanza de que la dignidad de nuestro pueblo ecuatoriano va a ser reivindicado en las próximas elecciones. Yo tengo la seguridad de que ya no tenemos a dónde más pisar fondo, así que es el momento en el que vamos a tener que los ecuatorianos, a través de nuestro voto, empujar a nuestro país a donde se merece, a un país con dignidad, a un país en el que nosotros nos sentamos contentos y orgullosos de ser ecuatorianos. Sí, efectivamente ese es el panorama más o menos que estamos verificando, pero ¿tú cómo le ves al correísmo? ¿Crees tú que esta indecisión en un binomio les pueda jugar una mala pasada porque la incertidumbre pueda hacer de que el pueblo ecuatoriano, los indecisos, se enamoren de otra candidatura? No, sabes que yo más bien le veo del otro lado. El tiempo que se ha tomado la Revolución Ciudadana para compartir con el pueblo ecuatoriano su binomio es precisamente porque no están como los demás partidos jugando con la preocupación de los ecuatorianos. El momento que definan ya el binomio, va a ser un binomio que responda precisamente a la situación actual. Afortunadamente, la Revolución Ciudadana tiene varias figuras públicas, intelectuales, personas formadas políticamente, pero sobre todo con mucha conciencia social. Así que más bien yo creo que la respuesta del pueblo ecuatoriano va a ser significativa, ya que la estructura de esta organización va a permitir que en todos los territorios pueda multiplicarse la propuesta, ya que me parece que es una propuesta, no solamente nombres los que va a presentar la agrupación política. Claro, ahora tú cómo ves, cuál podría tener ahí una perspectiva de triunfo o quién podría aglutinar los ideales de esa tendencia política. Mira, más que el que sea uno u otro candidato, como te mencionaba, yo tengo la seguridad de que cualquiera de los cuadros que ponga la Revolución Ciudadana va a responder a las expectativas en estos cortos meses que la transición va a permitir que vuelvan las elecciones en el 2025. Si tú me preguntas un nombre específico, no te lo sabría decir. Realmente yo creo que sería especular. Más bien, yo espero y estoy seguro que en estos días vamos a tener una gran sorpresa, una grata sorpresa, ya que sin duda el binomio que va a presentar la Revolución Ciudadana va a ser un binomio que pueda triunfar sin ninguna dificultad en la primera vuelta. Entonces, ¿tú crees que esa división entonces entre la derecha pueda darle el camino libre para ir hacia un triunfo en la primera vuelta? Pero ¿qué pasa con el movimiento indígena? ¿O esa división del movimiento indígena también podría ser aprovechada por el correísmo? O en este caso sumar la candidatura
de Leonidas Issa, ya sea como presidente o vicepresidente. ¿Eso se podría dar, se podría conversar en ese tema? Bueno, yo creo que no es solamente por el tema de la división de la derecha, ya que ellos claramente ven que sus intereses personales se están interponiendo al bienestar de la comunidad. Los sectores bancarios, los sectores industriales, los sectores de los grandes poderes económicos quieren poner su candidato en la derecha. Incluso tú habías observado, y todos nuestros ciudadanos que nos acompañan, que hasta entre padre e hijo se van a hacer competencia en esta campaña electoral. Entonces, la derecha realmente ha demostrado que en estos 2 meses, a pesar de haber estado buscando la presidencia con Guillermo Lazo durante varios años, nunca estuvieron preparados. Lo que sí estuvieron es preparados para hacer del Estado un botín político, un botín familiar, y lamentablemente esto influyó en que las familias ecuatorianas cada vez estén en espacios de más vulneración. Por el otro lado, yo creo que no es solamente el resultado de estos errores que tuvo la derecha, de estos lamentables errores, porque quienes sufrimos estos errores fuimos el pueblo ecuatoriano. Está la fortaleza de la izquierda. En las elecciones del 5 de febrero vimos claramente ya cómo empieza a ver una esperanza en las propuestas, en los gobiernos locales. Hemos visto que el mapa político empieza a pintarse de un color de esperanza, y con seguridad yo creo que los problemas que tienen el movimiento Pachacutic más bien son una cortina de humo, porque ellos también están esperando una definición de la Revolución Ciudadana para, en este ajedrez político, lo llamaría yo, el procurar ver quién puede o juntarse a ellos, o más bien el ver la estrategia más adecuada para seguir ganando cierto espacio. Pero sin duda, yo creo que en estas próximas elecciones el gobierno va a ser un gobierno de izquierda, un gobierno que también dentro del espectro latinoamericano empieza a consolidarse, ya que no es solamente un renacer en Ecuador, sino un renacer en toda Latinoamérica. Así es, estimado Guido. ¿Y cómo ves tú la lista de asambleístas? Pues, obviamente se van muchos a reelegir, pero ¿crees tú que se pueda alcanzar un número mayor de asambleístas en estas nuevas elecciones del lado de la Revolución Ciudadana, el bloque que pueda consolidarse en una mayoría que pueda alcanzar algunos temas dentro de la Asamblea? Mira, esta es una elección sui generis, diría yo, porque también a través de la aplicación de la Constitución del 2008 y de la muerte cruzada, esta elección tiene ciertos matices interesantes, como el tema de tiempo para la promoción y la campaña es realmente limitado, pero hay que reconocer que si el próximo binomio presidencial busca un mínimo de gobernabilidad, necesita también tener un bloque fuerte en la Asamblea Nacional. De ahí que ha demostrado en estos últimos meses ser un bloque consistente, que realmente los 47 asambleístas de la Revolución Ciudadana actuaron como un puño junto y unido inclaudicable frente a los principios, que es precisamente lo que deben tener todos los asambleístas. Con esa perspectiva, yo creo que el pueblo ecuatoriano reconoce esta unidad y sobre todo esta transparencia y honestidad en los actos que tuvieron los asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana. Y no es de asombrarse que con toda seguridad el bloque sea mucho más fuerte en estas próximas elecciones. Además, es importante reconocer que su cercanía con el territorio ayuda mucho. Es una organización bastante estructurada que en cada barrio, en cada organización social, tiene un miembro que pone fuerza para poder llevar adelante este proyecto. Lo más interesante es que no son nombres, no son como otras organizaciones que ponen un candidato porque tal vez tiene alguna situación especial, sino más bien están trabajando sobre un proyecto. En el distrito centro-sur de Quito tengo entendido que incluso hay un plan que se llama Arquitectura de 8 puntos, en el cual han propuesto para que los postulantes para asambleístas
puedan llevar un proyecto concreto, es decir, que no van a ser solamente nombres, sino propuestas que permitan que a través de la Asamblea también se puedan ir construyendo políticas públicas que permitan que el desarrollo, que en este momento está bastante venido a menos en nuestro país, vaya siendo empujado a través de estas leyes e incluso la posibilidad de llamar a una constituyente. Así es, ese también es otro de los temas y con esa pregunta para finalizar, estimado Guido, ¿tú crees que la constituyente en este momento sea necesaria y que la persona que venga a terminar el periodo de Guillermo Lasso sea quien llame a esta constituyente y en el 2025, en vez de elegir una asamblea, fijamos una constituyente que reforme la constitución vigente desde el 2008? Más que necesario, se hace imprescindible y fundamental el contar ya con un nuevo mecanismo de carta magna para nuestro país. A pesar de que esta constitución es una constitución y en su tiempo fue vanguardia de las constituciones de América Latina y del mundo, el mundo es cambiante y realmente para salir de esta crisis tan compleja de inseguridad, de pobreza, de desempleo, de tantos elementos multidimensionales críticos que tiene nuestro país, la única forma en la que nosotros vamos a poder dar este paso significativo ya al desarrollo es contar con una carta magna que se adapte a la realidad en este momento. Mira, que los militares no puedan salir a apoyar en la seguridad, que se necesita una enmienda constitucional y que en la práctica es solamente una decisión del presidente haberlo hecho, se pudo haber conseguido sin tanta vuelta, pero si tú tienes en la Constitución esa facultad desde estos espacios de seguridad, pues van a ayudar significativamente. Lamentablemente también hemos visto cómo se ha politizado la parte judicial, o en algunos casos hemos tenido judicialización en la política dirigida específicamente a ciertos elementos políticos que del gobierno de turno no le interesaban. Entonces ahí sí funciona la fiscalía de manera rápida, ahí sí funcionan las cortes de manera rápida. Entonces se necesita realmente un cambio estructural desde la Constitución, y la constituyente es esta herramienta que va a permitir que nuestro país y que los futuros gobiernos puedan tener una herramienta que nos permita a los ecuatorianos tener esta certeza de que vivimos en un gobierno, vivimos en un espacio de derecho. Así es, estimado Guido, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros esta mañana y claro, continuaremos conversando porque este tema viene de largo, de aquí hasta agosto hay las elecciones y podremos ver los temas cambiantes que pueden darse. Ya sabes, en política siempre es el tema muy cambiante, entonces toca estar analizando a cada semana lo que va a suceder. Tu mensaje final a la audiencia, mi estimado Guido. Sí, mira, yo creo que el mensaje que como un ciudadano ecuatoriano, un activista político, alguien que es parte de la ciudadanía de a pie, es que no dejemos de ejercer este derecho a votar. El anular nuestro voto simplemente es darle espalda a la realidad de nuestro país. Empecemos a estudiar las propuestas, veamos los candidatos más adecuados, no nos volvamos a equivocar. Nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestra familia, necesita que el Ecuador avance. Y la única forma es que nosotros podamos, a través de una participación efectiva en nuestras organizaciones, en nuestros barrios, en nuestro entorno, podamos encontrar ese nexo que permita, a través de nuestro voto y de la autoridad con la ciudadanía, de seguir avanzando. Así que, estimados ciudadanos y estimados amigos, hay un viejo adagio que dice: el pueblo tiene en sus manos el poder, la voz de Dios es la voz del pueblo. Hagamos sentir esta voz del pueblo en las urnas en estas próximas elecciones. Así es, hagamos escuchar la voz del pueblo y eso es lo que se busca, que el pueblo se empodere de esta elección y que sea la mejor elección para poner a una persona que realmente le importe el país y no su bolsillo o su banco. Estimado Guido, muchísimas gracias. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca.